Hoy hablaré del país en donde yo vivo, exacto, estoy hablando de Argentina, el presume copas. Oye boludo, ¿cuántas copas tiene? Argentina es un país latinoamericano, tiene 23 provincias, se independizó el 9 de julio de 1816. Argentina tuvo varias guerras, pero la más conocida fue la Guerra de las Malvinas, que estuvo en guerra con el británico, y bueno, todos sabemos cómo quedó al final. Su población es de 48,81 millones, este país se conoce por sus victorias en 3 mundiales, aunque ya lo resumí en el otro video, ganó en su propio mundial en 1978, ganó en el Mundial de México en 1986, ganó en el Mundial de Qatar en 2022, y para rematar ganó 15 copas en Copa América. Este país tiene una rivalidad con la Gran Bretaña, por estas islas llamadas Malvinas, y aunque Argentina perdió en la Guerra de Malvinas en 1982, en nuestros corazones decimos que las Malvinas son argentinas. Hablemos de Chile, el señor terremotos. Chile es un simple país latinoamericano, tiene 16 regiones en total, su primera junta de gobierno fue el 18 de septiembre de 1810, y se independizó en 1818. Chile tuvo uno de los terremotos más fuertes en el año 1960, había registrado un 9,5 en la escala de Richter, en Valdivia, en la costa sur de Chile, esencialmente Valdivia se fue al extremo, y no solo se ha quedado hasta ahí, sino que también acaba de llegar un tsunami con unas olas de 25 metros. F en el chat por Valdivia. La población de Chile es de 19,49 millones, el lugar más famoso de Chile es la isla de Pascua, que es la isla en donde se caracteriza por tener unas estructuras que se le dicen Moai, y la verdad han sido creados para honrar a los ancestros y jefes, al encarnar los espíritus de estas figuras deificadas. Y Chile tuvo una guerra conocida, que era la Guerra del Pacífico, y ganó este mismo, porque Bolivia no tenía ejército, y Perú, pues perdió Iquique y Arica. Hablemos de México, el señor Taco. Oye, ¿tú quieres un taco? Oye, te copiaste de mi hijo de puta. México es un simple país de Latinoamérica, su superficie territorial es de 1972 kilómetros cuadrados, y se independizó el 16 de septiembre de 1810. México perdió la mitad de su territorio, ya que cuando era el Imperio Mexicano, la Unión Centroamericana se separó de este imperio, Texas y California se unieron a los Estados Unidos y dejaron al Imperio Mexicano, y México perdió en una guerra, y perdió más de sus territorios. La población es de 106,7 millones, este país tiene una de las 7 maravillas del mundo, en la cual es Chichén Itzá, que se descubrió en 1930 y se construyó en el siglo IX. México tuvo una guerra con los Estados Unidos de América, cuando Texas y California se unieron a este gringo, y desde ese momento México termina perdiendo, y perdió todas sus posiciones al norte del río Bravo. Hablaremos de Brasil. Olá, manitos, querem jogar futebol e ir a mis selvas? Brasil es un país latinoamericano, tiene 26 provincias, es el primer país más grande de Latinoamérica, se independizó el día 7 de septiembre de 1822. Brasil tiene una tradición que se hace una vez al año, y es el Carnaval de Brasil, que inicia el 9 de febrero y termina el 17 de febrero. Muy poco la cantidad de días XD. En estas celebraciones se hace desfiles, bailes y fiestas en todas partes. Su población es de 214,3 millones. Brasil fue el imperio brasileño en 1822, después de independizarse de Portugal, este solo contaba con Uruguay y se disolvió en 1889. Y la guerra del Brasil, o mejor dicho la guerra cisplatina, fue el conflicto que enfrentó al imperio brasileño con las provincias unidas del Río de la Plata desde el diciembre de 1825. Hablemos de Uruguay, el fumaporro junto a este pibe. Uruguay está en este lugar de Latinoamérica, tiene en total 19 provincias, tiene una superficie territorial de 176.215 kilómetros cuadrados, declaró la independencia el día 25 de agosto de 1825, y se independizó en 1828. Uruguay es uno de los países más pequeños de Latinoamérica, pero no está solo, ya que está junto a estos tres. ¿Ustedes quiénes son? Su población es de 3,426 millones, Uruguay junto a Colombia, es el país que más produce tetas. Uruguay fue el primer país en ganar una Copa del Mundo, ganó en su propio mundial en 1930, y ganó en el Mundial de Brasil en 1950, claro, solo ganó copas en América, y bueno, desde ahí no ganó más copas. Uruguay. Guay. Euro. Euro. Guay guay. Guay guay guay. You are gay. Hablaremos de Perú, el come palomas. Perú es un país latinoamericano, tiene 24 departamentos en total, se independizó el 28 de julio de 1821. Perú tuvo varias guerras, la más conocida fue la Guerra del Pacífico, que es en donde luchó con el señor Terremotos y estuvo aliado con el Sin-Mar, pero el Sin-Mar ni tenía ejército, y perdió Iquique y Arica, porque con Bolivia no pudo ganar. Su población es de 33,72 millones. Perú tiene muchos problemas económicos, o sea tiene que alimentarse de
Este país tuvo muchos presidentes corruptos, en especial este güey. Perú no solo perdió territorio por Chile, sino que también perdió territorio por Don Selva, perdiendo a Acre en el 1867. Hoy hablemos de... ¿Y quién se supone que voy a hablar? De mi idiota, que acaso estoy invisible. Ah, sí, cierto, solo bromeaba. Paraguay está en Latinoamérica, tiene 17 departamentos en total, tiene una superficie territorial de 406.752 kilómetros cuadrados, se independizó el día 14 de mayo de 1811. Paraguay tiene dos idiomas, los cuales son el español y el guaraní. El guaraní es el más hablado, su población es de 6,704 millones. Paraguay junto con Bolivia no tiene ninguna salida al mar. Este país tuvo una guerra con Bolivia, que era la guerra del Chaco, y el que ganó fue este mismo, ya que este sin mar no tenía ni ejército. Paraguay es el mayor exportador de energía de Latinoamérica, y casi desaparece por hacer una guerra al sol insólito, en la guerra de la Triple Alianza, en donde este se enfrentaba con Don Selva, el Fumaporro y el Presume Copas, y ellos tres se aliaron para derrotar a Paraguay, y le dieron muy duro, pero solo le quitaron algo de su territorio, por lo que todavía Paraguay sigue sano y salvo. Hablemos de Ecuador, el monorador. Ecuador es un país que está en Latinoamérica, tiene 24 provincias en total, tiene una superficie territorial de 256.370 kilómetros cuadrados, se independizó el 24 de mayo de 1822. Ecuador es el mayor exportador de bananas, literal te encontrás con alguien comiendo banana, estos tipos se parecen a los monos. La población de este país es de 17,8 millones. Ecuador con Venezuela y el partido a la mitad era parte de la Gran Colombia, pero Ecuador con Venezuela y Panamá se separaron de la Gran Colombia. Ecuador perdió algo de su territorio por Perú en la guerra del Cenepa en el 26 de enero de 1995, y culminó con la victoria de Perú el 28 de febrero de ese año. Ecuador es el país más inseguro y peligroso, ya que hubieron asaltos y delitos violentos en las calles, tanto que es muy común encontrar un asalto en una tienda en este país, así que si vas a ir a Ecuador ten mucho cuidado. Hablemos de Bolivia, o mejor dicho el país sin mar junto a este pibe. Bolivia es latinoamericano, tiene 9 departamentos en total, su superficie territorial es de 1.099 millones de kilómetros cuadrados, se independizó el 25 de agosto de 1825, y su población es de 12,08 millones. Bolivia perdió la mitad de su territorio por estos tres, con Chile el señor terremotos en la guerra del Pacífico, perdiendo su querido mar, con Brasil el Don Selva en la guerra del Acre perdiendo este territorio Acre, y con Paraguay el país fantasma en la guerra del Chaco, perdiendo el Chaco Boreal. ¿Y saben por qué Bolivia perdió esas tres guerras? Pues como dije en el video de Hablando de Perú, la respuesta es, no tenía ejército. Amigo, nunca vences a nadie en los golpes. ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Hablemos de Colombia, digo Colombia, el drogadicto junto a este pibe. Colombia viene de Latinoamérica, su independencia fue desatada por el grito de independencia por un florero el 20 de julio de 1810, y finalmente se independizó en el año 1819. Colombia es el país que más llueve, y en estos meses llueve menos de 5 días al mes. En los meses de mayo a noviembre las lluvias son más frecuentes. Su población es de 51,52 millones. Colombia es el mayor exportador de esmeraldas de alta calidad de Latinoamérica y del planeta Tierra, tiene salida al mar al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. Colombia antes de su independencia junto al mala economía el partido a la mitad y el monorador formaban un virreinato, pero luego de independizarse por Simón Bolívar, fue llamada como la Gran Colombia, pero Venezuela y Ecuador decidieron agarrar caminos lejanos de Colombia y cambiar sus banderas, y Panamá se separó de la Gran Colombia por los Estados Unidos de América, con la intención de hacer el lugar más popular llamado el Canal de Panamá. Hablemos de Venezuela, el pobrezuela. ¿Qué se supone que dijiste, hijo de puta? Venezuela es un país latinoamericano, tiene 23 estados, se independizó el día 5 de julio de 1811 por Simón Bolívar. Venezuela contiene mucha cantidad de petróleo, ya que en el año 1944, el gobierno venezolano ha dado varias nuevas concesiones para fomentar el descubrimiento de más yacimientos de petróleo. Esto se ha atribuido principalmente a un avance en la demanda de petróleo ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, y resulta que en el año 1945, Venezuela estuvo produciendo cerca de 800.000 barriles de petróleo al día, y ahora hoy en esta actualidad Venezuela reserva 303 millones de barriles. Venezuela está en una crisis económica desde el año 2013, las restricciones del control de cambio de la moneda, la corrupción, etc. Si ya sé que adelanto una cosa más, pero es que me seguiría teniendo copyright de este meme. Esto está pasando lo mismo hoy en día, aunque un poco tranquilo que en el año 2013. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Hablemos de Costa Rica, costa pobre. Me cago en tu puta.
Costa Rica es un país que está en Centroamérica, tiene 7 provincias en total, la superficie territorial de este país es de 51,100 kilómetros cuadrados, y se independizó con otros países el 15 de septiembre de 1821. Costa Rica era parte de Centroamérica cuando se independizó, estaba con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, menos con Panamá y Belice. Costa Rica no tiene ejército, ya que tuvo una ausencia de un ejército desde 1948 luego de la guerra civil, así que este país no se podrá defender si lo invaden. Costa Rica ha estado en una crisis de deforestación desde la década de los 80, o sea en el año 1980, pero desde 2005 ha revertido la forestación, y en este país solo está 5% de biodiversidad mundial. Costa Rica es el país más seguro, no como Ecuador que es muy inseguro, y su índice de criminalidad es demasiado baja, por lo que estate tranquilo, no te van a robar como acá en Argentina. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Hablemos de Panamá, el partido a la mitad. Oye, ¿qué te pasa? Estás pendejo. Panamá es un país de Centroamérica, tiene 9 provincias y 5 comarcas indígenas en total, la superficie territorial es de 75,517 kilómetros cuadrados, y se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903 por los Estados Unidos de América. Panamá es uno de los países de la TAM en tener una super cantidad de rascacielos, en donde se ubican en el lugar que es la ciudad de Panamá, y el más popular y conocido es Eiffel Tower, o más conocido como el Tornillo. Panamá tiene 2 idiomas, en los cuales son el español e inglés, pero el inglés es el más hablado, así que aprenda a hablar inglés, cabrones. Hablando del idioma inglés, Panamá ha sido el primer país de la TAM en adoptar el dólar estadounidense como su moneda oficial. Luego de que Panamá se separara de la Gran Colombia en el siglo pasado, había adoptado una bandera muy similar a la de Estados Unidos, y en 1904 fue cuando el gringo lo cortó a la mitad, y por eso le digo como el partido a la mitad, y tuvo la intención de crear el lugar más famoso llamado el Canal de Panamá. Hablemos de Nicaragua, Nicaragüe. Pero que... Nicaragua es un país centroamericano, tiene 15 departamentos en total, la superficie territorial de este país es de 130.373 kilómetros cuadrados, y se independizó con otros países de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Tengo un dato que es que Nicaragua es el primer país más grande de Centroamérica, y Honduras es superado por este país. Nicaragua formaba parte de la Unión Centroamericana, y una cosa es que este país fue el primero en separarse de esta unión, que fue en el abril de 1838. Nicaragua es el país más seguro, y no como este monogador, y también es el país principal de las producciones del tabaco, hasta sus exportaciones son un tremendo premium, y esto se debe a que su suelo de origen volcánico es de muy pura calidad, es muy apta para los cultivos, y en eso está la hierba de esta cosa. Hablemos de El Salvador, el Vengador. El Salvador es un simple país de Centroamérica, tiene 14 departamentos en total, para emoción, es mucho para un país pequeño, la superficie territorial de este país es de 21,041 kilómetros cuadrados, y se independizó con otros países de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. El Salvador tiene el lago Ilopango, que es el lago natural más grande de su país, y esto se ha generado ya que en el siglo VI se ha generado una erupción cataclística, que es en donde todo el lago es el cráter del volcán que una vez ha estado. El Salvador era parte de la Unión Centroamericana, estaba con Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. ¿Y qué pasó con Panamá y Belice? Pues fácil, se independizaron después de que se independizaran estos 4 países, y no pudieron formar parte de la Unión Centroamericana. Hablemos de digo Guatemala. ¿Qué dijiste? Nada. Guatemala es centroamericana, tiene 22 provincias en total, su superficie territorial es de 108.888 kilómetros cuadrados, y se independizó con otros países de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Guatemala estaba formando la Unión Centroamericana, estuvo con El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y bueno, ya dije que con Panamá y Belice no estuvieron, y lo dije en el video pasado. Guatemala es el país que se encuentran los sitios arqueológicos más importantes de la cultura maya. Guatemala casi desaparece por un conflicto que tuvo con México en el año 1958, y el conflicto ocurrió porque Guatemala había atacado unos barcos pesqueros mexicanos porque los confundió con piratas, yo le diría la ciega, y bueno, Guatemala firmó la paz, porque sus aliados no podrían contra estos titanes y Guatemala tampoco. Hablemos de Honduras, alturas. Honduras es un país centroamericano, tiene 18 departamentos en total, su superficie territorial es de 112.492 kilómetros cuadrados, se independizó con otros países de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Honduras es superado por Nicaragua por haber sido el segundo país más grande de Centroamérica. Esto no lo estoy bromeando de lo que voy a decir, pero en los meses de mayo a julio en Lloro ocurre una lluvia de peces una vez al año, y esta lluvia tarda en un par de horas. Honduras formaba parte de esta unión con estos 4 países, pero declaró la separación el 26
16 de octubre de 1838 y la reclamó el 5 de noviembre de ese mismo año. Honduras tiene uno de los sitios arqueológicos más importantes de la cultura maya, que son las ruinas de Copan, que es en donde se ubican en Copan, cerca de la frontera de estos dos países. Hablemos de Belice, Belicálido. Pero eso no tiene nada que ver, hijo de puta. Belice es un país que está en este lugar de Centroamérica, tiene 6 departamentos, muy pequeño la verdad. La superficie territorial de este país es de 22,966 kilómetros cuadrados y se independizó el día 21 de septiembre de 1981. Belice antes era parte de Guatemala, ya que los británicos hace muchísimo tiempo han ido a Guatemala para robar y fundar la colonia de Honduras británica, y bueno, en el año 1973, su nombre fue cambiado a Belice, y aunque sea latino, solo hablan en inglés, así que Belice es 90% británico y 10% latino. En Belice se encuentra un hoyo de agua azul, que es uno de los lugares más atractivos para los buzos y los científicos que estudian los océanos, y tiene una profundidad de 274,4 metros. Y Belice era parte de la cultura maya, que cuenta con muchísimas ruinas mayas en su país. Hablemos de Cuba, o conocido como el país pobre junto a este pibe. Ya te cargó la chingada. Cuba es un país que está en el Caribe, tiene 16 provincias en total, su superficie territorial es de 109.884 kilómetros cuadrados, y su independencia ha comenzado el 24 de febrero de 1895 por la Guerra de Independencia, y terminó el 10 de diciembre de 1898, y con su independencia el 20 de mayo de 1902. Un dato es que Cuba es el primer país más grande del Caribe, que tiene un tamaño de casi 111.000 kilómetros cuadrados de su superficie. Antes Cuba estaba lleno de riquezas naturales y donde provienen médicos, pero ahora en la actualidad Cuba es un país pobre, mucha de su población se está yendo del país, están dejando todo lo que tienen para tener un buen futuro, el salario no alcanza para nada, tienen que hacerse muchas colas y muchas veces los estantes de comida no están con nada, y algo mucho peor es que la isla puede dejar de existir por la causa de lluvias que pasan en sus tierras. Esperemos que esto ya deje de pasar por el bien de nuestros amigos cubanos. Hablemos de las Guayanas, o mejor dicho lo que sobran en toda la TAM. Las Guayanas están en Sudamérica, Guayana tiene 10 regiones en total, Surinam 10 distritos, y Guayana Francesa tiene 2 distritos. La superficie territorial de Guayana es de 214.969 kilómetros cuadrados, la de Surinam es de 163.820 kilómetros cuadrados, y la de Guayana Francesa es de 83.846 kilómetros cuadrados. Las Guayanas sobran en la TAM, ya que en vez de hablar español como nosotros o portugués como Brasil, Guayana habla en inglés, Surinam holandés, y Guayana Francesa, pues en francés, y estos idiomas no derivan del latín, así que estos países no forman parte de la TAM, y aunque Guayana Francesa esté en América, es un territorio francés de ultramar, porque creo que Francia fue el primero que descubrió este territorio, o quizás Guayana Francesa fue ocupada por los británicos de 1778, y luego de 1785-1788, y creo que los británicos le hicieron esto a Francia. Hablemos de Bahamas, Bahamenos. ¿Pero qué dijiste, hijo de puta? Bahamas está en el Caribe, tiene 2 provincias en total, su superficie territorial es de 13.877 kilómetros cuadrados, y se independizó en 1973. Oye, ¿no dijiste nuestra independencia, hijo de...? ¿Ustedes creen que Bahamas es latina? Pues no, pertenece a los países mancomunados, o sea esos países que dependen de Gran Bretaña, en las cuales son Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y un grandísimo etcétera. Un dato es que Bahamas es el 4º país más grande del Caribe, siendo superado por Haití, República Dominicana y Cuba, porque tiene un tamaño de 13.880 kilómetros cuadrados. Cristóbal Colón había sido el primero en descubrir esta isla el 12 de octubre de 1492, y seguramente fue el primer país en ser descubierto, pero bueno, Gran Bretaña a lo mejor le hizo esto a los españoles. Hablemos de la República Dominicana, la millonaria del Caribe. La República Dominicana es un país caribeño, tiene 31 provincias en total, su superficie territorial es de 48.442 kilómetros cuadrados. Este país se independizó 3 veces, se independizó de España en 1821, pero luego Haití terminó anexando a este país en 1822, pero luego los dominicanos lograron vencer a los haitianos en 1844, pero volvió con España en el año 1861, pero por fin se independizó de él en 1865 por la Guerra de Restauración. Un dato es que la República Dominicana es la segunda país más grande del Caribe, siendo superada por Cuba. República Dominicana tiene una gran economía de toda la TAM, en la cual su exportación es el oro puro, instrumentos médicos, vestimentas, etc. Y República Dominicana junto a Haití son una sola isla cuando Cristóbal Colón descubrió la isla, que la colonizó en el año 1492. Hablemos de Haití, o más conocido el país pobre junto a este pibe.
Haití es un país del Caribe, tiene 10 departamentos en total, su superficie es de 27.750 kilómetros cuadrados, y se independizó el 1 de enero de 1804, y una cosa es que es el primer país en independizarse de España. Como dije en el vídeo de Hablemos de República Dominicana, son una sola isla cuando Cristóbal Colón la descubrió, lo cual la colonizó en 1492, aunque fue abandonada una parte de la isla por los españoles, y esa parte había sido el territorio de Haití, y ahí es donde vienen Francia, Países Bajos y Gran Bretaña, en donde los 3 europeos se querían llevar la propiedad de la isla, y resulta que ganó Francia teniendo la isla en el año 1625, pero para los que piensen que si Haití es latinoamericano o no, la verdad sí es latino, ya que tiene el idioma francés y español, y estos dos idiomas se derivan con el latino. Lamentablemente Haití está en problemas, en lo cual es un país con mucha pobreza, esto sé que afecta, pero bueno, esperemos que esto ya deje de suceder por el bien de nuestros hermanos haitianos. Hablemos de Puerto Rico, Españoles Unidos. Puerto Rico, aunque parezca ser un país, es un territorio libre de Estados Unidos, tiene 78 municipios, bastante para un territorio pequeño, y su superficie territorial es de 13,791 kilómetros cuadrados. Puerto Rico era el último lo que le quedaba a España en América, y bueno, en la guerra de España y Estados Unidos, los Estados Unidos lo terminó arrebatando a España, y después de que perdió en la guerra, le tuvo que dar territorio a los Estados Unidos de América, y de ellos había estado Puerto Rico, aunque Puerto Rico estaba exigiendo independencia a los Estados Unidos de América, así que en el año 1950 se volvió un estado libre asociado, y otro dato es que Puerto Rico, por si no me equivoco, sí es latín, ya que este tiene el idioma español, pero también tiene el inglés, así que podemos decir que Puerto Rico es 5% inglés y 95% español. Hablemos de horchata, digo Jamaica, el Puma Porro junto a estos 3 tigres. Jamaica es un país que está en este lugar del Caribe, tiene 14 parroquias en total, su superficie territorial es de 10.991 kilómetros cuadrados. Como siempre, Cristóbal Colón descubrió América, este tipo fue el primero en descubrir Jamaica en la isla de Acambie el 3 de enero de 1494 y en ese momento la colonizó, pero vinieron los británicos ahí en el año 1655, aunque después de 1494 eso pasaría mucho tiempo, y en ese año de 1655 ocurrió la invasión de Jamaica, y bueno, creo que sabríamos cómo quedó España al final, y las consecuencias es que estaba la ocupación de la isla por Inglaterra, y estuvo cedido oficialmente por España en el año 1670. Jamaica junto a Uruguay y Colombia es el que exporta una cantidad de... Pero YouTube se enoja, así que no vuelvo a estar con este dato. Este país tiene unos paisajes muy bellos, algo de ejemplo es el Port Antonio, Reach Falls, la playa Negril, y bueno, un paraíso turístico para varios.